Sí. Empiezan a caminar. Damos la bienvenida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien realizará un recorrido por esta unidad habitacional. ¿Quieres explicarle? Sí, claro. Sí. ¿Ten el micrófono? Gracias. Sí. Bueno, buenos días. Sí, ya. Sin Te micrófono, estás porque escuchando están ya. aquí. Escucha ya. Bueno, vecinos, estamos viendo una serie de imágenes que colocaron aquí, en donde narra de alguna manera la historia desde que vivimos el sismo. Está como estaba nuestro edificio antes, la demolición y todas las situaciones por las que hemos pasado hasta llegar a lo que tenemos ahorita finalmente, ¿no? Están los locales, están no hay imágenes de los departamentos, ahorita yo creo que van a poder asistir para que los puedan ver cómo quedaron. Básicamente los departamentos son exactamente iguales que los que teníamos antes. Después la buena comunicación con la empresa incluso hizo que nos pudieran dar algunas opciones para personalizarlos. Pero bueno, el metraje es básicamente el mismo que teníamos anteriormente. Son grandes. ¿Tiene cuánto? Sí, ¿quieres explicarles? Con el micrófono, Rodri. ¿Ves que escuchan allá? ¿No? ¿Tenían un sótano? Así es. Los locales, el metraje igual se respetó, solamente que ellos tenían escriturado el sótano y entonces nos comentan que están prohibidos ahora los sótanos, entonces que hicieran el tapanco para respetarles los metros de los que ellos eran propietarios. Vamos a ver. Pero yo quería que... Sí, originalmente eran 54 departamentos, 56 y 8 locales, y hay 4 departamentos de redensificación. En total son 68 unidades. ¿Quién va a vender esto? Igual, en el mismo esquema con servilleta. Pues a ver si ya empiezan los primeros ingresos, ¿no? Porque yo no mando todos. Sí, y más este año, ¿no? Sí, ¿no? Ya la gente ya fue modulando. Este muro lo cambiaron, era un muro de tabla roca, lo cambiaron por ladrillo. Muy moderno. Tiene 2 baños. Esta es la cocina.
Esta es una recámara. Este es un baño completo. ¿Sí, ¿de qué es? Platícanos. Yo vivo en el 903. Espero poder regresar pronto. ¿Tiene un balcón? Solamente tienen balcón 2 departamentos de la Tiene de dos la planta balcones. baja. Uno de este lado. Y hasta allá. Y de otro lado de la pieza tiene otro balcón. Y hay quien escogió plafón, o sea, no Ajá. se acababa. Pero bueno, a mí me gustaban esos, pero hubo gente que... Sí, la mayoría de los que habitamos es persona de la tercera edad, entonces pues el plafón es lo que va con su estilo. En algunos departamentos se colocó un mueble que cubre esto para darle un nuevo diseño. Mucha gente lo dejó así. El descubierto. Así es. Estaban exactamente. De este lado y del otro también Sí, aquí el balcón. Solamente hay 2 departamentos y estaban escriturados los balcones también. Ujú. Sí, básicamente eran así nuestros departamentos antes. La verdad es que sí respetaron mucho Aquí se movió el diseño. Se movió el muro. La gente puede modular. Como es una estructura metálica, lo van modulando. Tenemos departamentos de 4 recámaras, según cómo vayan modulando cada quien. Es a lo que ella se refiere con personalizar. Ujú. Lo que me gustó mucho es El ladrillo. Así es. Pues este tiene un genial balcón. Sí, son afortunados nuestros vecinos de este departamento. está como para fiesta. las que ahorita se pueden, de no más de 20. Entonces, este tiene este piso, los otros tienen loseta. Faltan los servicios todavía, el agua y la luz, pero nos comenta el ingeniero que ya la próxima semana ponen el poste que va a alimentar al transformador. Y pues lo del agua, que depende mucho de los trámites administrativos, pero también me comentaba la licenciada Yarnelli que ya se están trabajando. Este tiene que ver. Ya.
Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este evento, es visita y entrega de obra de reconstrucción en la alcaldía Cuauhtémoc. Iniciamos en este momento con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre del 2017. Eso es al final. Saludamos a las distintas personas reales y a las muchas gracias. Saludamos a las distintas. Muchas gracias. Saludamos a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Nos acompaña el maestro Néstor Núñez López, alcalde de Cuauhtémoc. El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto Romero. El licenciado Anselmo Peña Collazo, director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. La señora Adriana Lemus, representante de los vecinos de esta unidad habitacional. La diputada Leonor Gómez Otegui, diputada local. El diputado federal Lucio Ernesto Palacios. El diputado local Marco Antonio Temístocles Villanueva. Preside este evento la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, agradecemos la presencia de vecinos y representantes de medios de comunicación. Sean bienvenidos. Agradecemos también la presencia de Rodrigo Chávez Contreras, director ejecutivo de operación del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. A continuación, cedemos la palabra al maestro Néstor Núñez López, alcalde de Cuauhtémoc. Muchas gracias, muy buenos días. Jefa de gobierno, bienvenida a la colonia Doctores de esta alcaldía. Normalmente procuro ser muy breve, pero hoy es día especial y creo que es importante señalar algunas cosas. Lo primero que quisiera decir, felicitar y reconocer a la jefa de gobierno en el marco de su segundo informe es el tema de la protección civil. Hoy 19 de septiembre, un día muy importante para todos los mexicanos, por supuesto para quienes vivimos en la Ciudad de México, y que hace 3 años, en el mes de septiembre, en 2 momentos diferentes, la noche del 7 de septiembre, madrugada del 8 de septiembre, en este lugar en específico, ese sismo marcó a estos edificios, por supuesto del 19 de septiembre del 2017, y a mí me tocaba en aquel entonces ser diputado local, y recuerdo con mucho sentimiento que las autoridades se rebasaron, que no había un protocolo, que el jefe de gobierno tuvo contacto con los delegados casi 48 horas después de que había temblado. No existía en las delegaciones ni en el gobierno de la ciudad un mecanismo de actuación, un modelo de intervención, un mecanismo de comunicación. Lo saben los vecinos, quiero decirlo, y quiero agradecerle a la jefa de gobierno porque la protección civil hoy es un tema serio. No solo hacemos simulacros una vez al año para repetir no corro, no grito y no empujo. Se han tomado decisiones de otro tipo.
Hay un protocolo responsable de revisión de inmuebles, de instalación de comités de emergencia en todas las alcaldías, de acompañamiento del gobierno de la ciudad. No se deja solas a las alcaldías, y las alcaldías hemos también asumido responsabilidades, y creo que eso habla del entendimiento de la protección civil. No se puede predecir un sismo, no hay temporada de sismos tampoco. A veces creemos que como septiembre ha sido en 2 ocasiones golpeado por sismos complicados, que es en septiembre, y no es así. Pero estoy seguro y estoy convencido que con Claudia al frente del gobierno de la ciudad, hoy tenemos una mejor capacidad de reacción, una mejor capacidad de atención. Por supuesto que no se sabe de qué magnitud será, ni dónde será el epicentro, ni qué efectos tendrá, pero les puedo decir que Claudia se ha encargado de que tengamos una condición seria, responsable de protección civil, y se lo queremos agradecer a la Cuauhtémoc porque pues nuestro suelo es arcilloso, nuestra condición de sismicidad siempre es mayor a algunas otras alcaldías de la Ciudad de México, y hay que reconocer que el tema ahora sí es de a de veras. Vengo de la Huella del Nuevo León en Tlatelolco, donde siempre se celebra una misa y un acto cívico para recordar a quienes lamentablemente perdieron la vida en 1985, y justo me decían eso: al gobierno se le olvidó que temblaba en la ciudad. El 2017 nos lo recordó, y yo quiero reconocer hoy que con Claudia hay una atención de verdad a la protección civil, y eso hay que agradecerlo. Para los que hemos vivido aquí, vamos a vivir aquí toda nuestra vida. En el marco de la reconstrucción, también reconocer al gobierno de la jefa, porque no les voy a contar a ustedes lo que ocurrió del 2017 hasta que llegó Claudia. Fue trámites, burocracia, expedientes perdidos, volver a empezar, que si se reconstruía, que si dinero público, que si dinero privado, y desde que entró este gobierno, por supuesto la Cuarta Transformación con el presidente de la República y aquí con la jefa de gobierno, inició la reconstrucción de verdad en esta ciudad. Y a mí no se me olvida que venimos en agosto del 2018 con ella a hacer un recorrido, y me da mucho gusto que los vecinos de la Osa Mayor estén a días de regresar a su vivienda, que Centauro esté avanzando. Por supuesto, ya lo platicábamos con los vecinos, en cuanto se termine la obra vamos a entrar como alcaldía a repavimentar, a arreglar. Ya vamos a ver el tema del metro Niños Héroes, la salida de Doctor Velasco, para cuidar toda esa parte. Vamos a revivir y recuperar la zona. Muchas gracias, jefa de gobierno, bienvenida. Agradecemos también la presencia de la diputada federal Dolores Padierna Luna. A continuación, escuchamos las palabras por parte de Adriana Lemus, representante de los vecinos. Gracias. Buenos días, vecinos. Buenos días, jefa de gobierno, vecinos damnificados, todas las personalidades que nos acompañan y a todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Estoy aquí a nombre de más de 64 familias que habitábamos el edificio Osa Mayor, y queremos agradecer, bueno, yo le quiero agradecer primeramente a ustedes, a mis vecinos, por toda la fortaleza, por toda la resistencia, por todas las situaciones que se han presentado y que juntos hemos logrado superar a pesar de todo lo que se nos ha presentado. También quiero agradecer pues a la sociedad civil. Nosotros estuvimos en campamento, recibimos mucho apoyo de muchas personas, les agradecemos. Nos hicieron muy ligero todo lo que estuvimos pasando. Fue una situación muy fuerte. Quedarse sin hogar no es una cuestión que se elija, y creo que pues superamos el reto. Entonces pues gracias a todos por esa unión. También a los medios de comunicación que arriesgaron muchas veces su integridad física, que nos acompañaron para que quedara testimonio de cómo estaba el edificio, de que de verdad no podíamos regresar, de que de verdad no era un capricho, que necesitábamos la reconstrucción de nuestros hogares. Fueron nuestra voz y se los agradecemos mucho.
Y bueno, a todas las instituciones involucradas, a todos los personajes que de alguna u otra forma intervinieron, nos tocó un proceso, estuvimos como en las dos partes, entonces les agradecemos a todos, sin voluntad política no se hubiera también logrado. Quisiéramos también aprovechar que está usted, doctora, muchas gracias por visitar a lo que próximamente serán nuestros hogares. Agradecerle que muchas veces cuando no veíamos luz, acudimos a usted y se abrieron muchas puertas, fuimos escuchados y pues muchas veces cuando pensábamos que ya habíamos perdido otra vez tuvimos comunicación y se logró. También quisiéramos aprovechar que bueno, su sensibilidad, los departamentos ustedes ahorita los van a ver, quedaron muy bien, muy bonitos, preciosos. Eran departamentos, así eran nuestros departamentos antes, eran los mismos metros cuadrados. Agradecemos esto también porque también era como un conflicto, que eran departamentos muy grandes y no todos le querían entrar. Entonces, pues gracias por la sensibilidad y por devolvernos nuestra casa tal y como la teníamos antes. Y bueno, ya que el alcalde hizo uso de la voz, también pues solicitarle su apoyo para que tengamos un programa de protección civil seguro, que podamos dormir tranquilos y que contemos con todas las medidas para poder salvar cualquier situación que se nos presente en un futuro, que bueno, el sismo, como usted mismo nos dijo, nos enseñó que esto en cualquier momento podría suceder, ¿no? Por último, bueno, queremos agradecer a las empresas que participaron, a la empresa REM, que de forma de verdad quirúrgica hizo la demolición sin afectar a ningún vecino, y pues bueno, también a la empresa DIC por la construcción de este edificio. La verdad es que creo que todos coincidimos en que quedó hermoso, y bueno, agradecerle también por resistir, por su sensibilidad para con nosotros. Y bueno, por último, nada más desear de verdad de todo corazón que todos los damnificados regresen a sus casas y que puedan sentir lo mismo que estamos sintiendo nosotros. Muchas gracias. Escuchamos ahora las palabras por parte del comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Carioto Romero. Buenos días, vecinas y vecinos del edificio Samayor, jefa de gobierno, alcalde, diputados, compañeros del INVI, compañeros de la Comisión de Reconstrucción. Pues estamos entregando un edificio, no diría un edificio más, sino un edificio emblemático en este proceso de reconstrucción. Es una de las obras más grandes que se están haciendo en este proceso de reconstrucción. Son 60 departamentos, 8 locales comerciales, más de 7,000 metros cuadrados de obra, más de 2,000 toneladas de acero tienen aquí en este edificio. Y decir que bueno, fue un proceso complejo, porque cuando nosotros llegamos ya estaba iniciado este proyecto. Nosotros llegamos a apoyar al Instituto de Vivienda a ver qué haría falta, y a conciliar con la empresa el tema de los costos, porque esto es también muy importante comentarlo para el proceso de reconstrucción de este gobierno. Es muy importante que sea absolutamente transparente el uso de los recursos y que los costos de las obras sean justos. Hay dinero para la reconstrucción, pero tenemos que cuidar los recursos de todos. Como bien se dijo, ya han regresado miles de familias a su vivienda, pero todavía faltan miles de familias por regresar, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con este proceso de reconstrucción para que el dinero alcance para todos. Decir que llevamos hasta este momento más de 6,000 familias que ya han regresado a su hogar, todos en condiciones de una vivienda digna, de una vivienda segura. Queremos llegar al fin de año
con 130 edificios entregados, el 75% de los edificios en obra, para que ya nada más en el 2021 atendamos al 25% de edificios restantes. Asimismo, toda la vivienda unifamiliar, sobre todo en el oriente de la ciudad. Tenemos el plan para entregar el 100% de las viviendas censadas entre diciembre y enero del próximo año, para que en el 2021 atendamos las viviendas que pidieron su incorporación al programa en el 2019, serán entregadas en el 2021, para que estemos cerrando el proceso de reconstrucción en los primeros meses del 2022 y con ello cumplirle, como lo ha dicho una y otra vez reiteradamente la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que todos los damnificados van a regresar a su hogar y van a tener una vivienda digna y una vivienda segura. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. Decir que en este complejo estamos atendiendo este edificio, que ya en los próximos días ustedes ya podrán iniciar el regreso. Estamos atendiendo también con el Instituto de Vivienda el edificio de Centauro, y también vamos a atender dos rehabilitaciones, el edificio Tauro y el edificio Aries, que también estuvieron dañados por el sismo. También comentar que la instrucción de la jefa de gobierno no solo es devolver la vivienda, sino restaurar toda la situación jurídica de ustedes. Estamos expropiando este edificio para regresarles a todos propiedad, para regresarles a todos sus escrituras. Eso es muy importante porque, insisto, la jefa de gobierno nos ha dicho no solo hay que regresar la vivienda, sino dejarlos en mejores condiciones jurídicas. Eso es lo que vamos a hacer con este edificio, una expropiación. Ya va muy avanzado el proceso de expropiación para que todos ustedes no solo reciban su vivienda, sino reciban las escrituras de su vivienda, y eso es muy importante porque no solo es la seguridad estructural, sino también es la seguridad jurídica para todas y todos ustedes. Pues decirles nada más que nos da mucho gusto siempre estar entregando vivienda, estar iniciando obras nuevas. Ha sido un proceso muy complejo, pero estamos muy satisfechos, orgullosos del trabajo que se ha hecho de todos los compañeros de la Comisión de Reconstrucción, aunque hasta que no regrese el último damnificado a sus viviendas, no vamos a dejar de trabajar en bien de los damnificados. Muchas felicidades, vecinas y vecinos de Osa Mayor. Muchas gracias. A continuación, escuchamos el mensaje por parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días. Primero, agradecerles a cada uno de ustedes por su paciencia. Ha sido un proceso difícil la reconstrucción, pero aquí ha estado trabajando muy bien César, toda la Comisión de Reconstrucción. A veces la construcción de un edificio es complejo porque se requieren, primero, el tema de la propiedad, segundo, los estudios para saber si se tiene que reconstruir o tiene que reforzarse, y a partir de ahí pues todo el proceso ya de construcción del edificio. Entonces, pues muchas gracias por toda su paciencia. Ya falta muy poquito en este caso y los otros edificios se van a terminar. Estamos ahí muy pendientes para que todos puedan regresar a sus viviendas. El 19 de septiembre es un día pues de muchos sentimientos para todos los que vivimos y hemos vivido en la Ciudad de México, quienes nacimos aquí o quienes viven aquí o nos visitan. 2 veces hemos vivido sismos en este 19 de septiembre que dejan heridas dolorosas. En 1985, algunos de los que estamos aquí nos tocó el sismo. Dolores,
Rodrigo, compañeras, Néstor también, pero es muy joven, pues todo aquel momento en donde se vivió un abandono de la autoridad, pero además la tristeza de perder muchos seres queridos, y las dificultades que se vivieron entonces. Era yo estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos tocó desde entonces hacer brigadas, estuvimos en el Hospital Juárez, pero también organizando para poder dar comida, víveres. Después muchos otros estuvieron organizando a las personas para poder recuperar sus viviendas, como es el caso aquí de Dolores, de Rodrigo. Ahí se hizo el movimiento urbano popular de la ciudad en todo ese proceso. Y ahora en 2017, que también fue un año sumamente difícil, pérdida de vidas, pero también pues muchas personas que perdieron sus viviendas. Son 25,000 familias más o menos que perdieron sus viviendas en la Ciudad de México. Y decía que es un día triste, de muchos sentimientos, pero al mismo tiempo de mucho orgullo de la ciudad. Aquí los que vivimos en la ciudad, frente a las tragedias, siempre nos damos la mano, nos ayudamos, nos solidarizamos. En algunos casos ha faltado el apoyo del gobierno y precisamente nosotros a lo que llegamos es a ser distintos, a que desde el gobierno sea esa mano de apoyo que entre ciudadanos, entre amigos, nos damos en esta ciudad. Y hoy que vivimos este 19 de septiembre en medio de la pandemia, aún con toda la tristeza y las dificultades que hemos vivido frente a la pandemia, también es de una enorme emoción por cómo ha reaccionado la ciudadanía frente a la pandemia. Siempre hay excepciones, pero aquí de nuevo nos hemos apoyado, nos hemos dado la mano. Quien perdió un empleo se le apoya, a las familias que tuvieron problemas se les acompaña. Y de esa manera también hemos querido desde el gobierno, en la medida de nuestras posibilidades, pues generar un apoyo a la ciudadanía y buscar estar a la altura de los habitantes de la Ciudad de México. Así que hoy me da mucho gusto estar con ustedes, poder hacer la casi entrega, porque estamos a punto de hacer la entrega de este edificio, decirle a todos los damnificados, a todas y todos los damnificados, que les vamos a regresar sus viviendas, que no se van a quedar desamparados, que es un proceso que quisiéramos que fuera más rápido, desafortunadamente pues tiene su complejidad, pero que ahí vamos a estar hasta que el último damnificado no tenga su vivienda. Y posterior a ello vamos a hacer, que ya estamos en esa planeación, un trabajo muy importante para que los edificios de la ciudad sean cada vez más seguros, porque no podemos esperarnos a otro sismo a ver qué es lo que pasa con los edificios vulnerables. Tenemos que hacer un proceso, por más largo que sea, en donde las escuelas sean seguras o lo más seguras posibles, que los edificios estén en buenas condiciones, sobre todo aquellos que están en las alcaldías de mayor vulnerabilidad y que son edificios que se construyeron antes de 1985 con otras normas de construcción. Ahí estamos haciendo un programa que ya pronto vamos a presentar y al mismo tiempo pues todo lo que tiene que ver con las nuevas normas de construcción, que ya se modificó el reglamento de construcciones. Nosotros inclusive desde la Ciudad de México estamos invirtiendo en la zona del Pacífico, donde normalmente vienen, aunque no fue así en 2017, pero los epicentros de los sismos, para poder tener instrumentada toda esa zona y poder tener una mejor investigación y poder en la medida de lo posible conocer cuáles serían los impactos de un sismo y que la ciudad está preparada. La ciudad está preparada por sus habitantes, pero necesitamos que estemos preparados de una mejor manera frente a los riesgos de la protección civil. De igual manera vivimos una situación difícil ahora el 15 y 16 de septiembre, tuvimos lluvias tremendas, dejaron a cerca de 1.500 familias, más o menos, entre 1.500 y 2.000, estamos terminando el censo, no sin vivienda en este caso, pero sí con grandes dificultades, y tenemos que prepararnos también para cualquier vulnerabilidad de la ciudad. De eso se trata, no solamente de responder cuando ya pasó, sino de la prevención, porque finalmente la prevención es la mejor manera de afrontar estas situaciones. Así que quiero agradecerles
a todos ustedes su paciencia y decir que aquí estamos, aquí vamos a seguir y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que la ciudad sea cada vez una ciudad más segura en todos sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera concluimos con la visita y entrega de obra en la Alcaldía Cuauhtémoc. Agradecemos a todas y todos su presencia. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
Iniciamos con sesión de preguntas y respuestas. Es Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días, doctora. Primero me gustaría preguntar cuándo terminará y cuándo se entregará el edificio de Osa Mayor. En un mes. Ya nada más falta. Bueno, sí. Nada más falta colocar los pisos y nos va a poner la Comisión Federal de Electricidad un poste para alimentar la luz, y en un mes ya está completamente, pero ya la gente va a empezar a traer sus cosas para iniciar con su regreso. Doctora, sobre las investigaciones contra empresas y funcionarios por el tema del sismo, pues, ¿qué ha pasado? Ya han pasado 3 años, 149 carpetas de investigación, pero todavía no hay directivos o administrativos de constructoras involucradas en estos edificios que cayeron, pues no hay imputados. Sí, hay algunos casos, como por ejemplo que se ha estado haciendo la revisión de costos. En hubo una reducción de 27 millones de pesos en la revisión ya del costo por metro cuadrado de construcción y revisión de cada uno de los elementos que constituyen este edificio. De igual manera se han estado haciendo revisiones. Hay, como ustedes saben, varios directores responsables de obra y responsables también de seguridad estructural que están detenidos con su juicio en proceso. Hay 3 particularmente, que son Tlalpan 550, Insurgentes Norte 1260 y Zapata 56. En esos 3 casos, la Fiscalía General no solamente abrió carpeta de investigación contra los directores responsables de obra, sino contra los dueños, quienes hicieron los edificios. En estos 3 casos son edificaciones que se hicieron, no tienen más de 10 años de antigüedad y estaban mal construidas. Inclusive en Zapata hubo decesos durante el sismo. Entonces, en estos 3 casos es directamente contra las constructoras. Y ahí, entre otras cosas, lo que está solicitando la Fiscalía General es que nosotros estamos haciendo la reconstrucción, pero que sean quienes hicieron estas edificaciones que paguen la reconstrucción. No tiene por qué hacerse con recurso público si hubo alguna irregularidad. Y como ustedes saben, tanto por temas del sismo y otros casos, pues hay 2 órdenes de aprehensión contra exsecretarios. Uno es el caso del exsecretario de SEDUBI y el otro es secretario de Obras, que está relacionado directamente con los sobrecostos en la demolición. En el resto de las investigaciones, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha avanzado? Hay algunas otras que están en investigación, ya hay órdenes de aprehensión, no se ha detenido a los responsables, y en nuestro caso también en estos 3 que decía, también hay juicio civil. Porque en caso de que no quieran pagar, pues de todas maneras estamos haciendo el juicio civil para que sea obligación de que paguen la reconstrucción. Y por último, la Ciudad de México suspendió el simulacro, sin embargo hay una aplicación móvil que es Sky Alert, hizo un simulacro y pues asustó a muchas personas ahorita a las 11. Se hicieron el simulacro, de hecho estamos en simulacro virtual. Por eso el alcalde está aquí con su teléfono celular. Ahorita nos vamos a ir al C5. Aun cuando no hay un simulacro generalizado, decidimos hacer un simulacro de la acción del gobierno. Instalar todos los consejos de protección civil en cada una de las alcaldías, los responsables del gobierno de la ciudad que están en las alcaldías, que están en sus puntos, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y nos vamos a reunir ahora en el C5 para hacer una revisión de cuáles fueron las fallas. Muchísimas gracias, pasemos un día. Continuamos con Rocío González de La Jornada. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Preguntarle, pues, si habrá castigo para quienes lucraron con el tema del sismo en el 17, más allá de los particulares, porque se habló de desvío de recursos desde la Asamblea Legislativa, se habló también de omisión en alcaldías como Benito Juárez, en el caso de estos 3 edificios que menciona, al menos uno de ellos, y también en el colegio Repsamen. Sí, en el caso del colegio Repsamen, como ustedes saben, está la dueña del Repsamen, que ya tuvo su proceso jurídico.
La Contraloría está revisando también sobre posibles sanciones. Se había sobreseído para muchos funcionarios públicos cuando nosotros llegamos, y la Contraloría lo que hizo fue volver a revisar en muchos casos la responsabilidad que pudieron tener algunos servidores públicos para poderlos presentar ante pues la Fiscalía General, o en todo caso que por lo menos haya las sanciones administrativas, que ahora con el nuevo sistema anticorrupción tendría que definir las sanciones el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, en todos estos casos está la revisión, y obviamente de acuerdo con la información que se tiene, trabaja la Contraloría y hay muchos expedientes abiertos. Se habló también en su momento de desvío de recursos. Preguntarle si no han prescrito esos ilícitos que puedan permitir pues, que se quede en la impunidad. Hay unos que no han prescrito, hay otros en donde se requieren las pruebas, obviamente. En el caso del Congreso de la Ciudad de México, pues desde la Asamblea Legislativa sería la entonces Asamblea Legislativa quien tuviera que tener todas esas pruebas para poderlas presentar. Y repito, en el caso del Gobierno de la Ciudad de México, lo que hay es la revisión de la Contraloría General, y en muchos casos ya se han presentado frente a la Fiscalía. 19,000 familias aún no regresan a sus hogares de los daños del sismo. Sí, todos están recibiendo apoyo de renta, no sé si son 19,000. Sí, 9,000 reciben apoyo de renta, el resto siguen viviendo porque son rehabilitaciones, no tienen la necesidad de salir. ¿Estamos hablando en total de edificios? Edificios son 370, ya entregados 101, este año terminamos de entregar hasta 130 y el 75% ya estará en obra en diciembre, para que ya nada más nos falten menos de 90 que empecemos su obra el próximo año. En el 2021, esencialmente, las familias que aún no han sido atendidas son de viviendas unifamiliares que registramos el año pasado. Nosotros hicimos un censo. Cuando estábamos en la entrega-recepción del gobierno, antes de entrar directamente, nos dimos cuenta que no había un censo de damnificados. Estamos hablando un año después, no había un censo. Entonces nosotros lo que hicimos antes de entrar al gobierno fue un censo en las distintas alcaldías. Y al cierre del 2020 van a estar atendidas todas las personas que son parte de ese censo. El año pasado hicimos, pues de mucha gente que se estuvo acercando, nos dimos cuenta que había sobre todo viviendas unifamiliares que si bien no habían sido totalmente afectadas totalmente, tenían muchas afectaciones parciales. Entonces, esas viviendas que son alrededor de 9,000, las vamos a atender en 2021, para que al cierre de 2021, pues prácticamente todas las familias hayan regresado. Y en otro tema, si nos puede hacer un balance de estos días de lluvias, ¿cuáles han sido los principales daños? ¿Y cuál es el pronóstico? ¿Esta racha cuántos días va a permanecer y cuál es la recomendación que hace? Sí, de las lluvias más intensas, que fueron el 15 y el 16 de septiembre, se registraron más de 100 milímetros en alrededor de 7 estaciones, cosa que no ocurría hacía mucho tiempo. Les dimos ahí una información. Lluvias de este tipo 2 días seguidos. Solo habían ocurrido 5 veces desde alrededor de 1922, que fueron de los primeros registros que se tenían a la fecha. O sea que sí fueron lluvias sumamente intensas. Se espera que siga lloviendo todavía por lo menos los próximos 4 días, no a la misma intensidad, pero está el Comando Central en alerta y permanente para poder estar atendiendo. Las mayores afectaciones fueron en las alcaldías de Iztapalapa, Coyoacán, Magdalena Contreras principalmente. Ahí ya se levantó el censo y a partir de la próxima semana se van a dar apoyos a todas las familias que perdieron sus enseres. Y en Benito Juárez también, ahí va a entrar la aseguradora que tiene contratada el gobierno, sobre todo
hubo sótanos que se inundaron y se perdieron pues vehículos principalmente. Entonces ahí va a entrar la aseguradora. Y estamos haciendo la revisión para que se pueda resolver el problema del drenaje en aquellos lugares donde se inundaron. La Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa pues tiene diversos problemas, particularmente desarrollo urbano Quetzalcóatl, que hay una parte que queda digamos en desnivel y es la parte que se inunda tradicionalmente. Estamos viendo la posibilidad de que haya un drenaje de mayor diámetro desde la parte alta hasta la parte baja, y también otro colector sobre Periférico Oriente, de tal manera que conecte hacia el túnel emisor Oriente, que por cierto funcionó muy bien en las lluvias, si no hubiéramos tenido mayores problemas. En Coyoacán es principalmente una parte de Santo Domingo y Santa Úrsula. Ayer estuvimos ahí y también se va a apoyar a las familias y se va a revisar el drenaje. Y en Magdalena Contreras es más bien el cauce de una de las derivaciones del río Magdalena sobre una cañada que pues en realidad está invadida. Entonces ahí se va a hacer pues distintas medidas para poder rescatar la barranca. Continuamos con Lucero Rodríguez de TV Azteca. Hola, buenos días. Perdón, y las recomendaciones a la gente que nos ayude a no tirar basura en las calles, porque se tapan las coladeras, se tapan los drenajes y eso pues siempre genera problemas. Gracias. Solo precisar unos datos. Comentaba, 25,000 familias perdieron sus viviendas. De esas 6,000 ya regresaron. Quedan 19,000 pendientes. Me gustaría saber el número exacto de viviendas que ya se entregaron, las que faltan, pero sobre todo saber si ya hay fecha exacta para la entrega de alguna, que se puede decir en un mes se entrega este complejo, en otro mes se entrega, o solamente entre el 2021 y 2022. Sí, bueno, o sea, cuando nos referimos a que 6,000 familias ya regresaron, es que ya entregamos 6,000 viviendas, tanto de edificios como de vivienda unifamiliar. Por ejemplo, ahorita son 54 familias, aunque es un edificio. O sea, ¿cuál es la planeación? Este año tenemos que cerrar con más de 10,000 familias que ya regresen, porque tenemos que entregar toda la vivienda unifamiliar del primer censo, como ya comentó la jefa de gobierno, este año. O sea, este año cerramos con 10,000 familias que ya habrán regresado a su vivienda. En el 2021, la proyección es que deben de regresar 12,000 familias para llegar a 22,000. Y hay, sobre todo, edificios que se tardan 18, 20, 24 meses en construirse, que son alrededor de 3,000 familias que regresarán en los primeros meses del 2022. Y con eso cerramos la reconstrucción. Muchas gracias. Y mi última pregunta es precisar los datos de este edificio. Decía que son 56 departamentos, 8 locales y 4... De redensificación se construyeron 4 más que los vamos a poner a la venta para ayudar a pagar, obviamente no todo lo que costó el edificio, pero sí una parte de lo que costó el edificio. Tiene 2 elevadores y, como se dijo, 8 locales comerciales. Muchas gracias. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todos. Preguntarle el monto de este edificio, ¿cuánto es comisionado? ¿Cuánto se invirtió? 178 millones de pesos. Y en un ejercicio de autocrítica a 3 años del sismo del 17, ustedes como primero pues oposición y ya después como gobierno, ¿cuál sería la evaluación que sería como un ejercicio de autocrítica? Bueno, primero como oposición, decir que tanto el hoy alcalde como un servidor estuvimos en la Asamblea Legislativa y justamente estábamos en la oposición y dijimos varias cosas que hoy puedo decir que estamos cumpliendo. Primero dijimos que el modelo de redensificación que tenía el gobierno anterior no funcionaba, porque era endeudar a los damnificados. Y justamente después de que se ganó la doctora Sheinbaum, me invitó a trabajar en este tema de la reconstrucción, platicamos sobre este esquema. Y el esquema que se encontró, el esquema que la jefa de gobierno autorizó para la redensificación es muy distinto al que tenía el gobierno anterior. Aquí no
se está planteando que tomen créditos bancarios los damnificados. Ese es un tema fundamental. Otro tema que nosotros dijimos como oposición es que se tenía que atender a todos los damnificados de manera igualitaria, que se atendiera a todos. En aquel entonces quienes gobernaban y quienes estaban apoyando al gobierno anterior decían pues que no, que los damnificados de la Roma, de la Condesa, de Benito Juárez, pues no, porque tenían dinero. Y nosotros decíamos, se tiene que atender a todos, y nosotros estamos atendiendo a todos, estamos atendiendo a los damnificados de Iztapalapa, de Tláhuac, de Xochimilco, pero también a los de la Condesa, a los de la del Valle, a los de la Roma. Entonces, yo sí puedo decir que lo que en aquel momento nosotros exigíamos como oposición, hoy con esta responsabilidad lo estamos cumpliendo. En la opinión de la doctora, si en este ejercicio de autocrítica. A ver, primero sería la gran diferencia, ¿no? Se hizo en la administración pasada se hizo de la reconstrucción un tema político, electoral. Se apoyó a quien quería votar por un partido político y a los que no se les apoyó. Particularmente en algunas alcaldías, como es el caso de Iztapalapa, en donde hay el mayor número de damnificados. En segundo lugar, a todos los que vivían en edificios se les ofreció un crédito. No se les ofreció una vivienda, sino se les ofreció un crédito. Y muchas de las personas que vivían en los edificios o que aún están damnificados y que tenían sus viviendas en estos edificios, eran personas mayores, la gran mayoría, que no tenían ninguna capacidad de endeudamiento. Y lo que nosotros dijimos desde el principio es, la reconstrucción no puede estar sustentada, ningún programa social, ningún apoyo social, ningún gobierno, pero en particular la reconstrucción menos, puede estar asociado a un tema electoral, un tema de clientela política. Tiene que ser para todos. Lo segundo es que tiene que apoyarse a todos, porque la vivienda es un derecho. Y buscamos, como en estos casos inclusive, que recuperaran los metros cuadrados que tenían en su vivienda. ¿Cómo se hizo eso? A partir de un esquema distinto de redensificación, porque antes se ofrecía al desarrollador inmobiliario que construyera y no importaba bajo qué condiciones, que vendiera la última parte siempre y cuando pagaran una parte los damnificados. Hoy la redensificación en realidad se está haciendo a partir del fideicomiso de la reconstrucción para la venta de los departamentos con apoyo de Servimet. Entonces, es una visión completamente distinta. En nuestro caso, desafortunadamente llegamos, como repito, en una circunstancia en donde ni censo de damnificados había. O sea, después de un año, solo nos entregaron unas hojas de Excel con direcciones, ni siquiera con los nombres y apellidos de las personas que habían perdido su vivienda. Entonces, fue empezar pues prácticamente desde cero, a ver quiénes eran los damnificados, quiénes tenían propiedad, quién no tenía propiedad, y hacer un trabajo de organización con los propios damnificados, porque no solo es del gobierno hacia abajo, sino también la organización de los propios damnificados, para que también cuando regresen a sus viviendas, regresen en una mejor condición. Entonces, esta es una parte, hubo un proceso evidentemente de aprendizaje en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, pero a veces uno dice, bueno, ya llevan mucho tiempo. En cada vivienda unifamiliar, particularmente en Iztapalapa y en Tláhuac, donde hay grietas, se hizo una revisión de 2 personas, un técnico, director responsable de obra, y un ingeniero revisando vivienda por vivienda. Si era factible que se regresara o no se regresara, o tenían que dejar la vivienda porque ya no se podía construir ahí. Una vez que se decidía que sí, hacer el análisis de suelo, de la mecánica de suelos, para saber bajo qué condiciones podía construirse la vivienda. Diseñar una serie de viviendas tipo que escogían los propios damnificados para poder definir en dónde estaría. Y en el caso de las edificaciones, pues proyectos ejecutivos que en algunos casos se llevaron hasta 6 meses para poder saber qué tipo de pilotaje, cómo tenían que estar construidos a partir del propio estudio de las condiciones de suelo. Entonces, ha sido un trabajo, pues la verdad, muy, muy laborioso de la Comisión de Reconstrucción, el INVI, que en este caso nos está apoyando. Que quisiéramos que hubiera sido más rápido, sí, pero a veces, sobre todo por la parte técnica,
ha sido muy complejo. Y hay que decir que también nos ayudó mucho el Colegio de Notarios para poder hacer una solventación muy rápida de la situación jurídica de cada uno de los departamentos. Aprovechando que Perdón, si me permite la jefa de gobierno, también dos datos muy importantes. Ustedes son medios de comunicación. Les pregunto, ¿cuántas viviendas ustedes registraron que entregó el gobierno anterior? 0. Y lo que digo es literal. El gobierno anterior entregó 0 viviendas. Nosotros llevamos 6,000 en un poco más de 600 días. O sea, en promedio hemos estado entregando 10 viviendas todos los días. Ese es un dato. Otro dato importante son los propios costos de las obras. El gobierno anterior demolía entre 2,000 y 3,500 pesos metro cuadrado. Nosotros estamos demoliendo a 550 pesos el metro cuadrado. Claro que hay diferencias. A nosotros nos dejaron obras muy caras, algunas de ellas ya iniciadas, y nosotros estamos dejando muy claro a todas las constructoras cuánto podemos pagar por vivienda. Y tenemos cuotas fijas, 8,500 pesos metro cuadrado de vivienda unifamiliar, y de edificios, dependiendo de la cimentación, entre 12,000 y 14,000 pesos metro cuadrado. Eso lo tienen claro todas las constructoras. Y es muy importante porque es el recurso público, cómo estamos nosotros defendiendo que salga la reconstrucción, pero que no se derroche el dinero del recurso público. Y todo lo de grietas. El gobierno anterior no tenía ni siquiera un modelo de atención para la vivienda unifamiliar. No sabían qué iban a hacer con la vivienda unifamiliar. Nosotros dijimos, las viviendas unifamiliares van a ser de tantos metros, con tales acabados, y eso fue también literalmente de 0. Entonces, por supuesto que hay muchas diferencias en cómo se hizo en 15 meses y cómo se ha hecho en 22 meses. Aprovechando que está aquí el alcalde de Cuauhtémoc, tanto el comisionado como el alcalde fueron diputados en la 7ª legislatura de la Asamblea y les tocó vivir en primer persona estos señalamientos que se le hacía a los diputados. ¿Considera que puede quedar impune o considera que hay pruebas suficientes para que ellos, pues, ante esos señalamientos de desvío paguen por esto? Pues tiene que haber revisión. ¿Diputado? ¿Coordinador? Bien. Bueno, hay que recordar que gracias justamente a la intervención del grupo parlamentario de Morena de la legislatura anterior, que metimos ante la Suprema Corte de Justicia un extrañamiento sobre que los diputados no podían controlar el recurso de la reconstrucción, hizo que el anterior jefe de gobierno tuviera que mandar un cambio a la ley de ingresos de la Ciudad de México para que no pasara por los diputados. Entonces, eso se paró gracias a la presión de los damnificados, a la presión social y a la presión de nosotros en aquel entonces que éramos oposición. Y eso también hay que recordar, fue parte del desastre de cómo se malatendió la reconstrucción en el gobierno anterior, que renunciara en pleno la primera comisión de reconstrucción. Imagínense, en septiembre fue el sismo, se crea una comisión, una instancia para atender todo el tema, y 5 meses después, en febrero, renuncia en pleno toda la comisión. Imagínense, 5 meses después del sismo no había quien atendiera a los damnificados. No, fue un desastre total. Yo creo que el tema, yo lo que tengo entendido es que no tuvieron oportunidad a los 3 diputados decidir en qué iba a ser, en qué se iba a gastar el dinero, porque justamente se dio esta presión. Pero fueron 5 meses, insisto, de retraso, de impas, de no tener recursos para la propia reconstrucción por este agandalle que nosotros le llamamos en aquel momento, el agandalle que los coordinadores del PRD, del PAN, en la Asamblea Legislativa quisieron hacer con el dinero de la reconstrucción. Sí, así es. Hay que recordar que quisieron nombrar que el presidente de la Junta de Coordinación Política, en aquel entonces Leonel Luna, el segundo de la Junta de Coordinación, que era Jorge Romero del PAN, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, que en aquel entonces era Mauricio Toledo, de presupuesto, eran quienes iban a tomar decisiones de lo del recurso, justamente
estas acciones jurídicas que se hicieron ante la Corte y algunas movilizaciones encabezadas por vecinos y acompañadas por el grupo parlamentario, no permitieron que este grupo, que esta comisión tomara decisiones. No se llegó a ese momento. Sí hubo, como decía la jefa de gobierno, una intervención política. No sé si recuerden que al siguiente día o a los 2 días estaban dando ya ayudas y apoyos de renta, ni siquiera a damnificados, a quien se llegara a formar, y a los 2 días tuvieron que suspenderlo porque justo estaban entregando recursos. Las investigaciones están abiertas. Esta comisión que se intentó que tomara decisiones nunca pudo operar, y creo que, como lo decía la jefa de gobierno, en el Congreso se podrán hacer revisiones todavía de si hubo algún tipo de mal manejo de recursos públicos desde el Congreso. Lo que ocurrió desde el Ejecutivo está en revisión de la Contraloría. Gracias, buen día a todos. La última pregunta es de Jonás López, de Grupo Imagen. Buenos días a todos. Solamente 2 cosas, si me permiten. Lo primero es confirmar, doctora, si hoy, 19 de septiembre de 2020, a 3 años del sismo de 2017, todavía no hay ningún sentenciado por presuntos delitos que ocasionaran la desgracia o que contribuyeran a la desgracia de 2017, del 19 de septiembre. No, sí hay sentenciados. Están varios casos de directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural. La Fiscalía les puede dar la información con todo detalle. En el caso pues que se conoció de la señora Mónica, también en el caso del Colegio Repsamen, y también ahí el caso de los directores responsables de obra. Entonces sí hay varios sentenciados, y en el caso de las constructoras está en el proceso, y en el caso de servidores públicos también. Ok. La siguiente aclaración, doctora, ¿qué va a pasar con Álvaro Obregón 286? Porque documentamos que los predios contiguos ya existe obra, pero en 286, ¿qué va a pasar, no? Bien, ese inmueble se expropió también en la administración anterior para hacer un memorial. La jefa de gobierno me ha instruido que avancemos más en la reconstrucción para después avanzar en el memorial, porque no podemos hacer un memorial todavía con tantas viviendas que estamos construyendo. Entonces yo calculo que a estas alturas del próximo año ya podemos estar pensando en el memorial. También decir que hemos estado viendo ya algunas opciones. No queremos que sea solo una construcción, sino que sea un espacio justamente para la reflexión, la protección civil, cursos de capacitación, para que la gente viva el tema de la protección civil en carne propia. Entonces es muy importante que se diseñe bien este memorial, pero ya más avanzada la reconstrucción. Insisto, yo calculo que a estas alturas del próximo año ya podemos estar hablando de este tema. Entonces, perdón, el memorial está confirmado, porque había sido muy polémica si se hacía o no se hacía un memorial en ese predio. Entonces, podemos decir que está aplazado, pero sí está confirmado. Sí, fue expropiado para hacer un memorial, entonces tiene que tener esas características. El tema es qué se hace en ese lugar, que es algo que tenemos que ver pues con los damnificados, con las personas que también fallecieron en el sitio, con estas familias. Entonces, exactamente tiene que ser un memorial, pero las características del memorial lo seguimos platicando, y no se ha definido, porque yo le pedí a la comisión pues que se concentrara en el tema de la reconstrucción por el momento, y que ya habrá en su momento el tema para el memorial, pero evidentemente tiene que haber un memorial ahí. Okay. Gracias, doctora, gracias a todos. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos.